Muy buenos días a todos y a todas y gracias por vuestra presencia. Con el permiso del doctor, que es el verdadero protagonista hoy, me gustaría felicitar y dar la enhorabuena a la Fundación Gallardo por la excelente labor que viene realizando en la ciudad durante tantos años y por promover iniciativas de este estilo, porque creo que son muy importantes no solo para los profesionales de la salud, sino para los deportistas y toda la gente que practica el deporte propiamente dicho. Así que, Alberto, muchísimas gracias en nombre del Gobierno de la ciudad. Ya sabes que cuentas con nuestro total apoyo y colaboración y, una vez más, enhorabuena. Voy con nuestro invitado, el doctor José Calabuig Nogués, que, bueno, pues a través de la Fundación Gallardo y en colaboración con el Instituto Ceutí de Deportes, nos va a ofrecer hoy una conferencia llamada Corazón Deporte y sus posibles complicaciones. El doctor José Calabuig Nogués es uno de los médicos especialistas en cardiología y en medicina deportiva, licenciado en medicina y en cirugía, de más reconocido prestigio en nuestro país. Es un inmenso honor poder tenerla aquí y disfrutar esta tarde, seguramente la charla, seguramente no, seguro, de sus conocimientos y de todas las anécdotas que seguramente nos contará, que se han producido a lo largo de su carrera con diferentes deportistas del máximo nivel, como Miguel Indurain. Y yo intento hacer un resumen del currículum, porque como tenga que leer el currículum entero, estamos aquí hasta mañana. Estamos aquí hasta mañana. Pero bueno, el doctor José Calabuig Nogués es licenciado en Medicina y Cirugía, me corrige si me equivoco, sí, por la Universidad de Valencia, doctor en Medicina con premio extraordinario a su tesis doctoral en la Universidad de Navarra, especialista en cardiología desde 1986 y pionero en la cardiología intervencionista. Ha trabajado durante 38 años en la Clínica Universidad de Navarra, donde comenzó como colaborador y posteriormente se desempeñó como consultor. Fue uno de los primeros cardiólogos en España en utilizar el stent coronario, destacándose por la implantación de miles de ellos, la realización de más de 12.000, que se dice pronto, coronografías y la ejecución de numerosas angioplastias y cierres vasculares percutáneos. Innovador en el uso de técnicas avanzadas. Primer cardiólogo en España en emplear la tomografía de coherencia óptica para el estudio de lesiones coronarias, en utilizar un catéter tetrapolar para la denervación renal en hipertensos y en valorar la función microvascular coronaria mediante el IMR. Desde 2010 ha implantado también válvulas aórticas de manera percutánea. Además, es experto, como he dicho antes, en patología deportiva, realizando valoraciones y diagnósticos en atletas de élite, y ha dirigido varias tesis doctorales en cardiología intervencionista y medicina del deporte. En cuanto a logros y contribuciones, ha presentado más de 120 comunicaciones en congresos y cuenta con alrededor de 60 publicaciones en revistas especializadas. Es socio fundador de la sección de hemodinámica de la Sociedad Española de Cardiología y como no puede ser de manera, conjunto de logros y experiencia lo sitúa como uno de los cardiólogos intervencionistas de mayor trayectoria e innovación en España. Pero no solo en España, sino también en Estados Unidos. Allí fue donde me formé, eso es. Exactamente. Pues sin más, le paso la palabra al verdadero protagonista. Muchísimas gracias una vez más. Perdón, a Alberto le voy a dejar que nos dirija unas pequeñas palabras y ya comenzamos con usted, doctor. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, yo también quiero agradecer aquí al director general de Deporte, a mi amigo Sergio, a Araceli, que está ahí en la esquinita de ICD, también que no está hoy, a Juan Antonio Hidalgo de Turismo, la colaboración que he recibido por parte de ellos desde el primer momento que se lo comuniqué. Bueno, el doctor Calabuig, uno de los motivos que ha venido es porque, independientemente, ya en el año 2014 vino para cuando nosotros inauguramos la fundación. Entonces, llevábamos poquito tiempo abierto y Pepe vino para dar una conferencia y para darnos un poquito a conocer a la Fundación, para darnos un poquito de caché y de categoría. Han pasado 10 años de entonces y en el 2024, a finales de año, en Navidades, pues estuvimos felicitándonos y bueno, nos pusimos a hablar y le dije, Pepe, han pasado 10 años, me gustaría que vinieras por Ceuta otra vez. Entonces él, como siempre, y como quiere tanto a nuestra ciudad, pues me dijo que sí, que preparáramos una conferencia, que él estaba dispuesto a venir. Y aprovechando que era el tema de la cuna,
pues fue cuando me puse en contacto con la Consejería de Turismo y Deporte y la organizamos de forma para hacerlo en conjunto. Y nada más, y gracias nuevamente a todos ustedes por vuestra asistencia y esperemos que esta tarde, con el tiempo y tal, que la gente acuda a la conferencia, porque es una conferencia muy interesante y va a poner proyecciones muy interesantes, como por ejemplo, lo voy a adelantar, el electro de Indurain, que tenía 28 pulsaciones, si no lo digo malamente. Correcto. En reposo, ¿no? En reposo, 28 pulsaciones en reposo. Pero vamos, que tiene 20 menos que yo, pues yo tengo 48. Y nada más, y pasarle la palabra al doctor, que es la persona que en este caso es la interesante. Y podéis hacer las preguntas que queráis. Muchísimas gracias, Alberto. Le paso la palabra al doctor. Sí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias porque yo llevo dando muchas conferencias en muchísimos sitios, pero aquí sois unos auténticos profesionales organizando las cosas. Entonces, bueno, puedes ir a un sitio donde te escuchen 200 personas, 300 personas, tiene la difusión que tiene, pero en definitiva, aquí la trascendencia yo creo que va a ser mucho mayor, porque puede venir mucha gente que mañana va a correr la carrera. Yo desde que empecé en el mundo de la cardiología, es que fue empezar en la cardiología y empezar a trabajar con Pedro Delgado, Miguel Indurain, con toda esta gente que empezó a venir a la clínica universitaria. ¿Qué ocurre? Estos profesionales que han ido creciendo, como todos sabéis, llegando a números unos y además irrepetibles, son gente muy exigente y entonces estar al lado de ellos sin saber responderles a las dudas que ellos te planteaban y a sus necesidades, hacía que tuvieras dos salidas, o eras incapaz de seguirles, o pasabas del tema, o te metías de lleno. Entonces yo lo que hice fue meterme de lleno. Claro, yo ya lo he dicho antes en la entrevista en televisión, es que he visto de todo en 40 años y a mí había una cosa que me preocupaba muchísimo. Me he ido preocupando cada vez por cosas que me han llamado la atención y bueno, pues iba viendo cómo cogían infecciones que yo no entendía, me metí en ese mundo para entender, descubrir lo del sistema inmunitario. Con el paso del tiempo me he ido metiendo en diferentes problemas que iban surgiendo. Yo he hecho muchos cateterismos, habré hecho como 18.000 coronariografías, he visto a gente de todos los colores con las arterias coronarias y tal. Siempre que he tenido un paciente delante le he preguntado. Tengo el resumen de su vida, lo tengo en la pantalla, arterias calcificadas, estenosis, placas, etcétera, y siempre le he preguntado en qué trabaja, qué come, también a los que tienen arterias coronarias muy sanas, ¿no? Y me he encontrado con gente que hacía deporte con calcificaciones coronarias. Es un tema que empecé a estudiarlo también y voy a hablar de muchas cosas, pero esta es una de ellas, ¿no? Entonces, claro, es la oportunidad de tener a gente que ha hecho muchas maratones o que ha corrido muchísimo y tal, y de hacer el seguimiento a estos deportistas de élite, que veremos algún dato de deportistas de élite con las coronarias muy buenas, muy limpias, y otros que han corrido que no las tienen muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Yo esta tarde lo que voy a es a plasmar mi experiencia y decir que el deporte es bueno, ya lo he dicho antes, el deporte no es un problema, o sea, el deporte no es un problema de salud, lo que es un problema de salud es el sedentarismo, es no hacer deporte. Entonces, lo que a mí me ha llamado la atención, porque yo soy médico, es que gente que ha practicado deporte me venga con infecciones, pericarditis, miocarditis, citomegalovirus, mononucleosis, tuberculosis, pulmonares. He visto de todo, como decía antes. Entonces, también he asistido a explicaciones de muertes súbitas o de gente que ha estado pues al filo de, enseñaremos un caso de un ciclista ruso en concreto, porque es conocido, todos estos casos son conocidos, están en la prensa, y entonces yo lo que voy a explicar esta tarde es, insisto, el deporte ya sabemos que es bueno, pero ¿qué riesgos o qué complicaciones puede haber? En definitiva, el consejo es, como hemos dicho antes, practica deporte, pero practica deporte con control. Si tienes factores de riesgo, que explicaré exactamente cuál es el problema de que algunos corazones se estropean con la práctica del deporte, porque hay publicaciones que a mí me sorprendían. Entonces, se hace un seguimiento a 20 ultramaratonianos y maratonianas y tal, y resulta que tienen las arterias más calcificadas que el resto de la población. Y resulta que tienen infartos silentes y no se han enterado que comparados con la población normal. Y la pregunta era, ¿por qué? ¿Qué está pasando ahí? Y
Y entonces esa es la respuesta que yo voy a intentar dar esta tarde. Los factores de riesgo son, no se puede correr ni practicar deporte sin corregir esos factores de riesgo. La alimentación es fundamental y lo explicaremos, contaremos cómo hay casos. Enseñaré una diapositiva de un estudio que me dio mucha fuerza de los Masái, estos africanos que son, al día se hacen 40 kilómetros diarios, delgadísimos, están con actividad, pues tienen unas arterias coronarias muy especiales. Explicaremos por qué. Tienen una dieta exclusivamente, pero vamos, de pura grasa, o sea, lo que comen es grasa y beben leche rica en contenido graso y tal. Entonces, explicaremos cuáles son los hallazgos de esta gente. Entonces, en definitiva, el ejercicio intenso trae problemas si yo no yo no prohibiré el ejercicio intenso, nadie lo prohibirá. Pero si practicas ejercicio intenso, tienes que tener unos controles más estrechos. Y si tienes, como pondría en una diapositiva, si tienes factores de riesgo y practicas deporte, tienes un problema si no los corriges. Entonces, todo eso es un poco el mensaje de decir, si tienes ganas de practicar el deporte, y además hoy en día es que es algo impresionante. Yo lo veo, bueno, pues hay quien corre 20 maratones al año, eso antes era imposible, ¿no? Antes era muy estable. Entonces, ¿es malo? No, es malo sin control. Cuídate, contrólate y compórtate como muchos profesionales, como la mayoría de ellos, que tienen unos nutricionistas, unos cardiólogos, unos médicos y que se cuidan y que se recuperan, que también es un aspecto muy importante del deporte. Todo eso, si me cabe, lo diré en 1 hora y pico. Espero que la gente aprenda. Sí. Yo intento, cuando doy una conferencia o una charla, intento volcar mis 40 años de experiencia o mis 38 ahí dentro, pero bueno, lo intentaré, lo conseguiré. Seguro que sí. Sí. Seguro que sí. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿cuáles serían los consejos así muy sintetizados que le daría a alguien que hacía deporte pero que tiene un problema, como dice usted, que no entiendo por qué, en cualquier caso? ¿Cuáles son los consejos que le daría a un deportista que tuviera algún problema cardiovascular? Sí, la idea es, ya desde hace tiempo se conoce y se recomienda que hay que hacer valoraciones precompetición, es decir, yo tengo que ir, a mí me vienen pacientes, por ejemplo, recuerdo el caso de un paciente que estaba muy obeso y perdió peso y tenía el colesterol muy alto. Entonces le hicimos una prueba de esfuerzo, estupendo, estaba muy bien, el ecocardiograma estaba muy bien, pero yo le dije, mira, lo siento, si no veo tus arterias coronarias yo no te autorizo a que corras porque no sé cómo está. ¿Qué daño has hecho en tu corazón con tu obesidad, con tu sobrepeso y con tu colesterol alterado? Entonces le hicimos un TAC, estaba limpio y entonces digo, puedes hacer lo que te dé la gana. Es decir, muertes súbitas o problemas cardiológicos puede que no haya muchos, porque no es, insisto, no es un problema de salud el deporte, pero a mí no me gusta contarle el caso de una persona que me vino, le hice las pruebas correspondientes y le dije, apto con esta prueba para correr. Y a los 3 meses me vino y me dije, quiero que me explique, porque tenía una parada cardíaca delante del Ayuntamiento de San Sebastián y me han recuperado y me han puesto un stent en la arteria descendente anterior. Y me lo tuve que revisar y le pedí la coronariografía. Quiero decir que yo, si puedo, procuraré que este tipo de problemas y complicaciones yo no las tenga. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ver al paciente, o sea, me viene un paciente, me importa que haya 100 en lista de espera, pero a cada paciente le tengo que dar lo que yo necesito para poderle dar esa aptitud. Conclusión, valoraciones precompetición, análisis de los factores de riesgo, tratamiento de los factores de riesgo y después seguimientos anuales. Si llevo el coche a una ITV, qué menos que hacer. Y explicaré también incluso la conveniencia no de hacer solamente una prueba de esfuerzo al año, sino depende de mi intensidad del deporte, incluso 2 pruebas. ¿Por qué? Porque en 6 meses puede alterarse el interior de una arteria coronaria, pero de cabo a rabo. Nosotros, cardiólogos, cuando nos ha venido un paciente, tengo esta coronariografía y me van a operar, o sea, fui a ver si me operaban, pero no me querían operar. Entonces la vemos nosotros y le decimos, sí, le vamos a operar, nos metemos ahí dentro. Pero esta coronariografía tiene 8 meses, se tiene que repetir. ¿Por qué? Porque eso es historia.
puede haberse deteriorado, empeorado más y nos podemos encontrar. Conclusión, explicaré cómo crecen las placas dentro de la arteria coronaria y la gente, en definitiva, el mensaje es: si eres una persona muy exigente, si practicas deporte con intensidad, si quieres asistir a todo lo que te dé la gana, hazlo, pero contrólate, que te siga un cardiólogo o un médico que entienda de este asunto y que te dé la tranquilidad para no sufrir, no muerte súbita, sino incluso, estamos hablando de, hablaremos después, pues, pericarditis, miocarditis, así. Esta semana pasada he visto 5 pericarditis en gente que practica deporte, esta semana pasada. Entonces, necesitas ir de la mano. Hoy todo el mundo tiene psicólogo, tiene un coach, tiene todo, y si practicas deporte, pues búscate un cardiólogo que sepa por dónde ir, ¿no? Ese sería el mensaje. Control. Nada, ¿no? ¿Alguna? ¿Listo? ¿Listo? Perfecto. Muchísimas gracias. Sí, claro que sí. Doctor, muchísimas gracias. Nada. Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con retos que aceptar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas, y mucho. CESIF, por ti, contigo, en un nuevo tiempo.